Muchísimas gracias, presidente, por haber concretado esta aspiración de la academia, que era abrir el debate, proponer una agenda para debatir, y al doctor Horacio Donel, que todos ustedes conocen, que es un referente en el ámbito universitario y que ha pertenecido a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación durante mucho tiempo, y su aporte sigue siendo de enorme valor. Gracias, Horacio. La presentación se solapa muy puntualmente con algunos conceptos brindados que, por supuesto, trataré de evitar. Y me referiré básicamente a lo que considero podrían ser aportes para una nueva agenda de políticas públicas de evaluación de la calidad en educación. Solo eso, aportes para un posible debate. Nunca antes el Estado, los particulares, las familias, las empresas invirtieron tanto presupuesto y esfuerzo en educación. Que se trate de educación formal o informal, los sistemas están sobredemandados. Por la promesa que conlleva el egreso de la escuela y la graduación en la universidad, el sistema educativo atrae cada vez más personas, generando expectativas que no siempre cumple. Para mantener o ampliar la competitividad profesional o para mejorar su bienestar subjetivo y su integración social o cultural, las personas demandan cada vez más educación. Sin embargo, los resultados que obtienen a cambio de ese esfuerzo, Estado y particulares, individuos o colectivos, no parece estar a la altura de la inversión ni de sus expectativas. La calidad percibida por la amplia mayoría de los actores sociales continúa a degradarse. Las políticas de inclusión educativa de las últimas décadas acompañaron la movilidad social que extrajo de la indigencia y de la pobreza a millones de personas en el mundo, en Latinoamérica también. La complementariedad entre el sistema de gestión pública y de gestión privada permitió alcanzar una máxima cobertura poblacional. Fue un tiempo en el que los debates sobre inclusión, sin eludirlos completamente, parecían marginar los abordajes sobre calidad a espacios más bien periféricos. Fue la época de la priorización de la inclusión sobre la calidad. Después de semejante esfuerzo de la sociedad, según algunos organismos internacionales, la brecha entre los más ricos y los más pobres se amplía. Podría ser que la evaluación del sistema escolar diagnostique escasamente acerca de los intereses de los jóvenes y de la demanda laboral, y que en la universidad, aún habiéndose incorporado segmentos poblacionales sin progenitores universitarios, los más pobres no sean numerosos entre los que se gradúan. Rápidamente emergen ante esto un sinnúmero de variables que pueden explicar lo sucedido. Todas son explicaciones parciales o insuficientes, pero partes de ese todo. Explicaciones en las que subyacen tensiones, como la que enfrenta, por ejemplo, el enfoque oferta con el enfoque resultados. En ese terreno, para algunos, la evaluación del sistema universitario está enfocado principalmente en la expresión y prácticas que adquiere la oferta, con una limitada consideración de la demanda. Las formas que adopta el sistema para intersectarse con la potencial demanda presentan síntomas de un exagerado sesgo. En las universidades privadas, esta cuestión se resuelve en gran parte por el tipo de esfuerzo que realizan las partes. Entre otras tensiones históricas, en cuya intersección se inscribe el debate acerca de los nuevos desafíos para la autoevaluación y la evaluación de la calidad, resalta la disputa tradicional entre planificación y libertad, entre la regulación que condiciona y orienta la resolución de los conflictos conocidos y potenciales y la autorregulación de las partes. En este territorio se inscriben los interrogantes acerca de cómo compatibilizar la autonomía universitaria con la planificación, cómo promover la diversidad sin dejar de lado la pertinencia, cómo asegurar la libertad procurando el uso eficiente de los recursos.
El carácter pertinente, que indica completitud, por completo, que integra el verbo tenere, que se traduce como sostener, solo puede evaluarse en un contexto dado. La pertinencia es la adecuación o el sentido de algo en un determinado contexto histórico. La evaluación de la pertinencia, por tanto, más allá de la dificultad en establecer matices, carece de interés si se la evalúa con una mirada centralizada o, por el contrario, descentralizada, desde una perspectiva planificadora o con una actitud de laissez-faire. La evaluación de la pertinencia, un concepto pluridimensional, requiere una complejización de las formas de entramar intereses y recursos, una disposición política que entiende la libertad, que entiende que la libertad puede ser un atajo, pero puede ser también insuficiente si se pretende eficacia en el empleo de los recursos, y que la planificación es un factor que, por sí solo, ha demostrado su incapacidad para motivar y producir resultados a la altura de las exigencias de una sociedad cada vez más demandante de libertad. Una de las principales incomodidades proviene de los instrumentos y procedimientos para la determinación de la demanda con un carácter prospectivo, y qué rol le cabe a la autoevaluación institucional y a la evaluación compartida regionalmente, así como a la evaluación externa. Por ejemplo, ¿deberían los planes estratégicos desarrollados por el Ministerio de Ciencia y Técnica interpenetrarse con programas similares del Ministerio de Producción y del Ministerio del Interior en el marco de una autoevaluación institucional de una universidad? ¿Deberían orientar estos programas específicos de la Secretaría, deberían orientar estos programas específicos a la Secretaría de Políticas Universitarias, programas como supo haber en el área de las ingenierías? ¿Deberían prevenir acerca de los flujos migratorios internos y externos por la falta de demanda contextual? Ejemplo, carreras de enfermería sobreabundantes que terminan produciendo grandes migraciones dentro del país o hacia el extranjero. Ni la pertinencia sin un consenso con diferencias, ni la diversidad desde una perspectiva iluminada, ni la imposibilidad de prospectar más allá de la demanda, ni la aventura libertaria sin indicadores de resultado y de impacto transparentes. Así como un enfoque demanda puede derivar en una inestabilidad del sistema si no se establecen criterios estratégicos para el intercambio con el medio, criterios institucionales de corregulación, un enfoque oferta puede estar sustentado artificialmente si el principio de autorregulación impermeabiliza la institución. Es conveniente resaltar que la variabilidad del sistema no necesariamente es inestabilidad. Innovación, progreso, evolución no significa necesariamente inestabilidad. Por cierto, es demasiado inercético para que eso ocurra. Pero la variabilidad no es más que la consecuencia de una sociedad en transición que abandona las reglas conocidas y estables de una era industrial a mano de un código provisional de conveniencia y disputas. Para un ejercicio superador de la evaluación deben implicarse como determinantes la demanda y la pertinencia, en un marco que incentive el potencial creativo de las instituciones y les garantice el ejercicio responsable de su autonomía y que vincule su devenir con los resultados. El reconocimiento de la demanda es una prioridad político-institucional de lo que deben dar cuenta los procesos de autoevaluación. La pertinencia de la oferta universitaria es un factor crítico extremadamente sensible que demanda mucho más debate que prejuicios, más regionalización que nacionalización. En la segunda parte me referiré ahora a los déficits y a los desafíos que esto significa. La calidad percibida por momentos hace pensar que el sistema está subevaluado. Esta posición tiene la desventaja de situarnos a la espera de nuevos instrumentos, que son necesarios, por cierto, para diagnosticar antes de proceder. Por supuesto que el nuevo operativo de evaluación a la que se refirió la colega académica, lo hizo
con mucho detalle, sin profundizar ni opinar, pero sí habló indirectamente. Este operativo que se llevó a cabo ayer y hoy en primaria y secundaria se propone superador. Por ejemplo, lo es por su modalidad censal frente a alternativas anteriores. Aún así, no escapa, me parece, que operativos de evaluación se realizaban en estos niveles y otros de la educación desde hace mucho tiempo. En el nivel universitario, el alcance de las tareas de la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, conlleva una mejora continua que, después de 20 años, nadie desconoce. Por lo tanto, puede suponerse que instrumentos los había y tienden a mejorarse, y que el problema está en las decisiones políticas principalmente. Diagnósticos hay y casi todos ellos los conocemos. Probablemente, los déficits en materia de evaluación provienen de 3 factores. Primero, el alcance del instrumento. Mientras que la Ley de Educación Superior introduce la CONEAU para las universidades, no hace lo mismo para la educación no universitaria. Así, la educación no universitaria no tiene asegurado el instrumento de navegación. La gravedad del hecho reside en que de ese nivel terciario egresan la mayoría de los técnicos, y más grave aún para la calidad de la educación, egresan los docentes de la mayoría de las escuelas del país. La deuda, en este sentido, es más amplia en la medida que los profesorados de formación universitaria tampoco están siendo evaluados por los sistemas vigentes. Reconociendo que integrar la educación superior no universitaria al sistema de evaluación universitario no puede hacerse sin renovar el pacto nación-provincias, ya que éstas tienen a su cargo los terciarios, la intersección inteligente de la CONEAU con el Infodo y con el INET, Instituto de Formación Docente, Instituto de Educación Técnica, tal vez pueden modificar esta situación en ambas direcciones. Segundo factor de déficit, la conciencia de los actores sociales. La sociedad, por momentos adormecida por situaciones más acuciantes, es intermitente en su reclamo de mejor calidad de educación, mientras que es persistente en su demanda de más educación. El cambio cultural acerca de la calidad demanda integrar perspectivas, sabiendo que, en todo caso, los docentes no pueden eludir la situación, ni los gobiernos la búsqueda de consenso con liderazgo. La cultura de la evaluación demandará más tiempo, pero al igual que la cultura del trabajo, es manifiesta su necesidad de reconstrucción. Tercer déficit, la decisión política. Si los instrumentos existen, si el sistema está siendo evaluado, aun si ambas cosas pueden y deben mejorarse significativamente, lo que resulta evidente es que la evaluación demanda estatuto de política de Estado. Y eso parece difícil que la tarea, sin eso, parece difícil que la tarea la pueda cumplir un solo gobierno. Como tal, se requiere revisar leyes y decretos, y no demorar el esfuerzo para atravesar todo el dispositivo legal en favor de la cultura de la evaluación. Por ejemplo, junto a la reciente promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública, puede reinterpretarse el derecho de los padres y de la sociedad toda por acceder a los resultados de los operativos de evaluación y producir un marco legislativo complementario para facilitar el acceso. Artículo 93 de la Ley de Educación. La información es clave para que el ciudadano, docente, padre, estudiante pueda tomar decisiones. La sociedad de la transparencia en materia de información pública. De igual modo, proceder en la concreción de los instrumentos de evaluación de la calidad que faltan. Un Instituto Nacional de Evaluación para el nivel primario y secundario, una intersección del Infod con la CONEAU para terciarios y profesorados. La CONEAU tiene una vasta experiencia que puede ponerse aún más en valor. La política requiere una nueva agenda sobre evaluación de la calidad en educación. Evaluar es indagar, también es resaltar y por lo tanto promover tanto como orientar una mejora continua. Para finalizar, existen al menos 3 desafíos para los sistemas de evaluación en educación superior. Primero, la baja internacionalización mediatizada de la oferta nacional. Estamos viendo cómo hay una infinidad de plataformas de origen extranjero que están perforando
ese cono del silencio al cual la era industrial nos tenía acostumbrado respecto del sistema nacional en relación a los sistemas extranjeros. Ya eso no es posible, el sistema cultural mediático se ha complejizado, se ha diversificado y hay un sinnúmero de plataformas de origen extranjero, insisto, edX, una de ellas, que viene a ofertar contenidos de elevada calidad y de notable reputación y prestigio internacional, y eso de algún modo está proponiendo un desafío nuevo de cómo evaluar ese entramado que puede surgir de alumnos que vienen a acreditar parcialmente en una o más universidades en modalidades diferentes, tal vez modalidad parcialmente mediatizada, parcialmente presencial. Por supuesto que en el caso de la educación universitaria, el modelo de Arcusur ha sido propicia de algún modo esa integración internacional, y de nuevo la Argentina ahí ha liderado el proceso, y bienvenido. Segundo desafío, la falta de articulación del espacio de educación superior. La jerarquización pendiente de la educación superior no universitaria y su reconocimiento desde los ciclos universitarios y hacia los ciclos universitarios debería ser una prioridad. Tercero, la abundancia de indicadores, estándares y sistemas de gestión de la calidad. ¿Cómo integrarlos? Certificaciones de los sistemas de gestión de la calidad, hablaron de ISO 9001, certificaciones de estándares técnico-profesionales, certificaciones de estándares para la educación mediatizada, certificaciones de estándares de industria, certificaciones internacionales disciplinarias, sistemas de premiación, Premio Nacional de la Calidad, indicadores de impacto social, cultural o económico, indicadores de integración internacional, certificaciones de impacto socio o medioambiental. Ahora sí, para concluir, en la educación universitaria, los sistemas de evaluación han alcanzado en 20 años un nivel de desarrollo muy significativo. Son evidentes sus resultados positivos. Sin embargo, bajo su estatuto actual y con los indicadores vigentes, su previsibilidad y mecanización en una sociedad en la que el conocimiento es el principal dinamizador de la globalización, si pretenden dar cuenta de la calidad del sistema universitario, deberán renovar sus preguntas, religar con factores de un contexto nacional e internacional cambiante y superar las rutinas y la previsibilidad. Esos aportes que propongo para un debate sobre una nueva agenda de políticas públicas en la materia, me parece que reflejan no solamente un estado de transición, no de crisis. Parece que el término más apropiado para designar la oportunidad que tenemos por delante es transición y no crisis. Transitarlo implica un liderazgo. Es a la política que le podemos demandar, con justa necesidad de nuestra parte, que adopte las disposiciones correspondientes para hacerse cargo de ese liderazgo. Nada más. Muchas gracias.